Hola, buenas tardes. Uy, qué fuerte se escucha esto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, les agradezco mucho la presencia, que hayan venido a acompañarme, y a los autores de estos 3 magníficos libros. A mi lado Luis Benítez, Gabriela Kogan y Nicolás Poggi. Bueno, yo no los quiero aburrir porque los protagonistas son ellos, entonces voy a decir unas breves palabras, que siempre a veces repito lo mismo, pero es complicado. Yo soy la directora de Ediciones Diotima y es muy complicado encontrar libros o manuscritos que no solo que se puedan publicar, que sea hermoso publicar. Y es el caso de estos 3 libros. Si ustedes me preguntan por qué, bueno, primero que nada por la trama. ¿Qué es la trama? Y la historia que se cuenta. Y cómo esa historia está tramada para que sea interesante para el lector, para que tenga suspenso, para que tenga tensión. Porque una historia, un niñito de 4 años puede contar una historia, pero un escritor tiene recursos para hacer que esa historia no se pueda dejar de leer. Y es el caso de los libros que nos ocupan esta tarde. Y después la otra condición es el lenguaje. El lenguaje puede ser transparente, puede no serlo, pero tiene que ser bello, porque ustedes saben, la literatura es parte de las bellas artes. Y entonces nos preocupamos por el lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que sea preciso, que el autor realmente diga lo que quiere decir. Eso no siempre pasa. Que la sintaxis sea cuidada, que las oraciones fluyan. Bueno, es muy difícil lograr eso, y estos textos lo han logrado. Tienen una maravillosa consistencia y claridad y precisión en el lenguaje y un gran manejo de la sintaxis. Así que ahora ya no los aburro más y pasamos a charlar con los autores. Al principio le voy a hacer la misma preguntita a los 3 para que les cuenten un poco de qué se trata el libro y para entusiasmarlos. Les cuento que nosotros trajimos los libros de los autores y acá están muy baratitos, mucho más que en Cúspide y que en el stand de la feria. Así que si se entusiasman y los quieren comprar, con mucho gusto. Bueno, Luis, ¿de qué se trata el libro? Bueno, buenas tardes a todos. Relatos Negros consiste en 3 relatos de diferente extensión. Y podemos decir que el factor común que los une es la violencia en distintas formas, ¿no? Podríamos encuadrarlo dentro de lo que es la literatura negra, el policial negro, que a diferencia del policial de Enigma, donde hay un detective que merced a ciertas elucubraciones llega a descubrir el relato negro en sí, nos muestra que esas fuerzas policiales o institucionales no son tan bonitas como aparecen en las series, sino que hay un tema de denuncia de la corrupción, de los negociados, en fin, todo aquello que atraviesa la mayoría de las actividades humanas, como bien conocemos, aunque no siempre se reconoce. El primer relato es El amigo de Paraguay. No lo voy a spoilear, como se dice ahora, antes se decía arruinar el final. El segundo, El chico que sabía demasiado, y el tercero es El infierno bronceado. En cuanto a algunos trucos del lenguaje que empleo, están escritos el primero, El amigo de Paraguay, en un castellano rioplatense. El chico que sabía demasiado intenta con muy buena voluntad acercarse a un español peninsular. Y el tercero, el infierno bronceado, tiene indicios de que la cosa sucede en Chile hace unas décadas.
¿Por qué este trabajo con el lenguaje? Bueno, es un recurso que permite ambientar y por otra parte diferencia más cada uno de los trabajos. El tipo de violencia que encontramos en cada uno de los tres relatos es diferente. En el primero se trata de un policía paraguayo que, por cumplir con su deber y matar en una redada a un exiliado nazi en el Paraguay de Stroessner, debe ir a la Argentina y ahí acude a la ayuda del antiguo compañero de la fuerza a la que pertenecía su padre, que le encarga un trabajillo muy particular en el interior de la Argentina. El tercero, el segundo, el chico que sabía demasiado, es un jovencito dotado del don de la adivinación, que pasa a ser explotado por sus propios padres con fines pecuniarios. Y el tercero, el chico que es el infierno bronceado, transcurre en una playa del Pacífico, donde un chico de buena familia tiene malas compañías, seducido por el mundo de los bajos fondos. Básicamente es eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriela, vamos a hablar de tu libro, que tiene un título maravilloso, ¿no? Precioso, son simbólicas las flores, es el título del libro. Te pregunto, ¿de qué se trata tu libro? Bueno, un poco también va de violencias, ese es como el denominador común. Las violencias en este libro son como bastante más sutiles. Justamente ese es como parte del encanto, creo. Y el otro denominador común es que todos los cuentos están narrados desde la perspectiva o de mujeres o de niños o niñas, y son violencias que están, digamos, que evocan cosas que están naturalizadas en la vida cotidiana, y ponen el foco sobre eso que muchas veces se pasa por alto. No voy a hacer resumen de ninguno de los cuentos, pero van todos de esos, son todos cuentos cortos, como para que siempre esté bueno, uno más. Eso, básicamente. Bueno, muchas gracias. Y Nicolás, El Día de los Drones es una novela, y él nos va a contar de qué trata su novela. Bueno, gracias antes que nada, gracias a los que están acá. Me estoy dando cuenta, escuchando a mis dos colegas, que los tres libros pueden ser sobre violencia. En mi caso, El Día de los Drones, yo podría decir, ensayando acá, que es sobre la violencia del cuerpo, del propio cuerpo. Y digamos que el paño que reviste la novela es el de género de ciencia ficción, pero la ciencia ficción acá es una excusa para hablar justamente del cuerpo. Así que yo diría que es como una proto-distopía o una pseudo-distopía, está en una transición hacia el género distópico sobre un mal que empieza a afectar a las personas, y a la vez el libro funciona en otra banda paralela, que es la del periodismo, que es mi hábitat natural porque yo soy periodista, y como el que investiga este caso es un periodista, el protagonista del libro, eso me permitió también volcar ahí toda mi experiencia. Entonces tenemos a un periodista que investiga este caso en una suerte de novela de género policial y proto-fantástico sobre la robotización del humano, podría decir, la mezcla de la carne con lo robótico. Bueno, muchas gracias. Y antes de empezar con las preguntas siguientes, me gustaría que ustedes escucharan la palabra de estos autores y cómo escriben. Así que les pido que por favor lean un pedacito muy breve, no nos extendamos mucho, un párrafo o 2 o 3 minutos a lo sumo, para escucharlos. Empezamos con Gabriela. Llegué a la otra vereda y me acordé de la monografía que alguna vez escribí sobre Hipócrates, su teoría de las enfermedades y las personalidades. Estamos formados por 4 humores en proporciones únicas y nos enfermamos cuando eso que nos compone se desequilibra. Es posible que no fuera tan así, pero tenía que ver con eso, los 4 humores: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema.
uno para cada uno de los 4 elementos, y todo eso me enjunge en una especie de equilibrio cósmico, vital e insoportablemente lábil. Siempre creí que yo era toda bilis negra, tierra seca y fría, densa e inabarcable, torpe para entender por qué hacía lo que hacía, por qué amaba a quien amaba, por qué tenía un ente extraño latiendo a costa de mi sangre. Vos no sabías todo esto, no sabías nada para el caso. Eras bilis amarilla, aire volátil, viento a veces, desacomodando mis cimientos a tu antojo. Y esto adentro, sangre, fuego, que hierve las arterias con flujos pesados, lacera mi endotelio con potenciales de un futuro incierto y enorme, tan enorme que las capas de mis vasos se estiran hasta su máxima capacidad, se estiran hasta romperse y estallar y liberar todo lo que transportan, haciendo de mi cuerpo un mero envase de secreciones y vapores desequilibrados, tóxicos y revueltos que laten en mis ojos, en mi pecho, en mi ombligo, en mi pelvis y en mis pies. Sin darme cuenta llegué a casa y vos no estabas. No me habías dicho nada. No habías dejado notita en la heladera ni en el espejo del baño. Calma ensordecedora en todos los ambientes. Paredes con fotos de viajes, muebles con vajilla de apares. Me imaginé llegando unos brazos chiquitos, demandantes de algo que yo no conocía, no tenía y no podía producir. No lo sabía con certeza, pero pensaba en mis elementos alterados en sus proporciones, disfuncionales. Me imaginé llegando a una voz delicada, a una voz que dibuja palabras que yo no puedo descifrar. Una voz incomprensible que me confunde y se confunde con la tierra que brota de mi boca, pastosa de un llanto profundo, por completo fuera de mi control. Me imaginé llegando a lugares sin entender cómo. Mi casa no es mi casa, yo soy otra. Me esperan, pero yo no entiendo qué esperan ni a quién. Y vos no estás, ni en lo que me imagino, ni ahí físicamente para enjuagar mi cabeza que chorrea frío, miedo y no saber. El abrazo que nos dimos el día anterior, cuando decidimos, se me despegó de la piel. No quedaba ni siquiera la silueta ni sobras de la calidez que me había convencido. Limbo y ruido inentendible. Yo te decía la verdad, te la decía, pero esa verdad mutó a lo largo de las horas, a lo largo de mi frecuencia cardíaca, de mi garganta hecha un nudo marinero. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, ahora lo invitamos a Nicolás a leer un breve párrafo, un breve pedacito, fragmento de su libro El Día de los Drones. Bueno, paso a leer. ¿Cuánto aguanta un cuerpo? ¿Se pudre por dentro primero y después se deteriora a la vista de todos? ¿O cambia y se transforma? Un día esa estructura comienza a desmoronarse, como un fuego que gradualmente va reduciéndose a cenizas. ¿Había habido un instante puntual para esto? ¿Algo así como una explosión quirúrgica y milimétrica dentro de mi organismo? ¿Hubo una señal, un leve malestar? ¿O era imposible de medir? En algún momento se habría iniciado, de eso no había dudas. Sin ningún aviso, sin dolor siquiera, apenas como un suceso tenue regido por las reglas del azar. O no era azar y yo le había dado forma. Me sentía en el límite permanente del quiebre emocional, sostenido por una fuerza ajena que era como una corriente eléctrica que latía bajo la piel de mi cara, como si respirara aire contaminado o conviviera con un dolor artificial. Un pestañeo y se terminaba todo. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y ahora para terminar las lecturas vamos a escuchar un fragmento de Relatos Negros. ¿De qué cuento, Luis? El amigo del Paraguay. Era un fragmento del amigo del Paraguay, cuando el policía toma el tren rumbo a su incierto destino, siendo él un prófugo. ¿Cuántas veces había seguido a gente a la que entonces, en aquel tren, me iba pareciendo más y más? ¿En cuántas ocasiones aquellos tipos habían sentido aquel nudo en la garganta, ese temor irrefrenable, aquellas ganas de llevar la mano al bolsillo o al interior del saco, a la cintura, donde estuviese el arma, simplemente porque alguno había hecho un movimiento brusco cerca de ellos, o por mera casualidad otro lo había mirado fijamente durante demasiado tiempo? Después, el alivio de entender que se trataba de una falsa alarma. Después, el alivio de entender que se trataba de una falsa alarma.
el movimiento abrupto que se transforma en un llevarse la mano a la frente transpirada, la mirada fija que se pierde en otra parte, y esa amenaza que se creía segura, evidente, comprobada, resulta diluida, de vuelta a la nada. Entonces yo comprendía lo que les puede hacer a los nervios el crujir de la madera del piso detrás de uno, subiendo por la escalera, la sombra casual de alguien en una esquina, el poder de una cara en la que sospechamos haberla visto antes, una hora antes, en otra parte, y cada vez el desengaño que alivia, el reproche dirigido a uno mismo por haberse dejado embaucar por las apariencias nuevamente, sin poder evitarlo, y la certeza de que no va a pasar demasiado tiempo sin que volvamos a caer en la telaraña que la misma realidad se va a encargar de romper por nosotros enseguida, hasta ese momento en que hayamos cobrado alguna confianza a fuerza de alivios repetidos y, de pronto, que lo esperado, el alivio, no llegue como de costumbre, casi inmediatamente, y lo que siga nos confirme que esa vez, la última, sí estábamos en lo cierto. Y luego la voz de alto, el disparo, vaya uno a saber si solamente la voz de alto. Muchas gracias, mi amable. Muchas gracias, Luis. Bueno, ven de lo que les hablo, ¿no? La calidad del lenguaje, el suspenso. Bueno, empecemos con las preguntas. Yo tengo 3 preguntas para cada uno. Vos, Nicolás, dijiste recién brevemente que sos periodista. Yo sé que vos sos periodista especializado en política. Entonces me parece muy interesante preguntarte ¿cómo es en el libro la política que atraviesa estos cuerpos? ¿Qué está pasando ahí? Me gusta la pregunta porque la política del cuerpo, que es un tema del que se habla mucho en muchos ambientes, en muchos sectores, es una discusión muy presente y muy viva. En este caso es la del misterio mismo. A mí siempre me gustó trabajar en el libro, o siempre quise trabajar en el libro, la idea de que el cuerpo a veces se rige por sus propias reglas, justamente siendo redundante, y entonces a veces el cuerpo hace cosas que nosotros no alcanzamos a comprender. Obviamente lo más obvio de esto es el tema de las enfermedades, cómo el cuerpo se manifiesta, esto que dicen, el cuerpo habla, el cuerpo te da señales, el cuerpo no aguanta, y me gustaba trabajar eso, cómo llevar el misterio que rodea a un cuerpo, a un organismo vivo, no necesariamente tiene que ser un humano, cómo trasladar ese misterio en un libro y cómo contar esa incertidumbre, esa desesperación por no entender el cuerpo. Si uno hablara con cualquier persona que sufriera una patología, te podría decir, no sé qué me pasó, no sé por qué me ocurrió esto. Está el tema de las enfermedades autoinmunes, o sea, todo el misterio del cuerpo cuando parece regirse por sus propias normas. Entonces la política del azar y del misterio yo diría que es la que explica la situación que yo quise transmitir en la novela con la ficción. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Gabriela, hay oscuridad en tu libro, pero es una oscuridad que tiene que ver, yo diría que viene obviamente del arte, es una oscuridad muy particular y es un denominador común en el libro. Yo te quiero preguntar por qué, y si vos tuviste algún propósito al convocar esta oscuridad y cuál era, si era el de conmover o era a lo mejor el de incomodar, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Háblanos de esa oscuridad. Bueno, mi propósito inicial entiendo que fue cuando empecé a escribir estos cuentos, que algunos tienen casi 8 años, era un poco justamente poner luz sobre algunas oscuridades que
como dije al principio, están como muy naturalizadas, por eso tomé la perspectiva de algunas violencias sutiles desde la perspectiva de las mujeres y de los chicos. Algunas cosas salieron de mi experiencia, de la observación. Yo soy médica y entonces vi muchas cosas que realmente pasaban por alto, y entonces decidí que quería mostrar un poco esa oscuridad. Sí, o sea, a partir de la visibilización, sí conmover y sobre todo incomodar. Como bueno, me parece que además las voces de las infancias tienen un poco esa capacidad que no tienen otras voces, de mover cosas que no mueven otras voces ni otras situaciones. Entonces va un poco por ahí el objetivo de esa oscuridad. Está sumamente logrado, por otra parte. Bueno, Luis, vos leíste un pedacito de un relato y ustedes vieron la inminencia de lo que está por pasar en lo que él leyó y cómo trabaja el suspenso. Para que un cuento de naturaleza, un relato negro tenga sentido y tenga éxito y tenga lectores que lo disfruten, tiene que tener suspenso. Yo te quiero preguntar cómo desde la literatura trabajas el suspenso. ¿Cómo fue ese proceso? Bien. El suspenso se basa particularmente no en lo dicho por el autor, sino en lo omitido por el autor. Es decir, vamos llevando al lector, soltándole miguitas de indicios hasta el infierno donde queremos que termine arribando. Son trucos donde también podemos usar, y esto lo ven ustedes también en el cine, lo que se llama el falso indicio, que tiene que ser empleado de tal forma de que por un lado no confunda al que va leyendo, pero por el otro le agregue todavía mayor incertidumbre a lo que va leyendo. Para dar un grosero ejemplo, se produjo un crimen en la sala Horacio González, había un determinado número de personas. Puede ser que sea uno de los fotógrafos, por un indicio que dimos, pero también puede ser que haya sido Héctor, el esposo de la editora. Ahí lo que logramos es captar el interés del lector por saber si fue Héctor o fue uno de los fotógrafos. Ahí reclama el lugar de honor Daniel Grado, uno de los fotógrafos que quiere ser el asesino, evidentemente. Para no desviarme más del tema. Estos son trucos, son cosas del oficio. Se aprende mucho viendo cine en lo contemporáneo, porque es fundamentalmente visual el tipo de literatura que utilizamos. Entonces simplemente consiste en adaptar algo que ya conoce el lector, porque el lector generalmente ve cine, ve películas, el policial es muy popular. Lo que hacemos es llevarlo al lenguaje y ahí te quiero ver, porque eso es una cosa bastante complicada de hacer. Es cuestión de aprender como el chimpancé, ensayo, error, hasta que lográs que el lector, en lugar de fastidiarse con lo que estuviste escribiendo, se ponga muy ansioso por ver lo que sucede en la página siguiente. Es técnica, es meramente técnica. Sí, yo diría caja de herramientas, ¿no? La caja de herramientas de los escritores, exactamente. Bueno, Nicolás, mi pregunta tiene que ver en este caso con la conectividad, ¿no? Cómo a medida que la tecnología avanza, estamos más inmersos en la tecnología, menos conectados con nuestro entorno, amigos y demás. Y la pregunta sería, vos que escribiste esta novela donde la conexión con la tecnología es tan íntima y profunda, ¿qué pensás al respecto de esa conexión? ¿Nos queremos conectar con la tecnología porque anhelamos una conexión con los demás que no se produce? ¿Cómo funciona para vos?
¿Cómo encaraste el libro desde ese punto de vista? Es buena esa pregunta, no me la había hecho. Está bien si plantearse si nos vamos a ese mundo. Un amigo diría, no, si nos vamos a la nube, porque en la nube somos más extrovertidos, nos va mejor, es más directa la comunicación. Si hay algo ahí que nos llama de eso, que nos hace desempeñarnos mejor, o si simplemente la nube nos está llevando puestos. En este caso yo como pienso mucho sobre esto porque al trabajar, bueno, como los trabajos de todo, ¿no? Con el auge de la tecnología fui viendo los cambios y me propuse como llevar el chiste de la robotización al cuerpo. Dije, lo voy a hacer literal para que esa sea mi posición sobre el tema. Si esto nos está pasando, bueno, lo voy a llevar hasta el máximo extremo para ver qué pasa, qué devuelve el texto, qué devuelve la lectura. Y encontré todo tipo de lecturas que me congratularon porque me hicieron ver cosas que yo no había visto. Incluso acá está Camila, una amiga y colega de la Agencia de Noticias Argentinas, que está acá viendo la charla, y ella hizo una nota sobre el libro e hizo una lectura que yo no había tenido en cuenta. Ella le encontró una mirada social por fuera de la tecnología en la que yo ni había pensado. Hay otra compañera de mi trabajo que hizo una lectura sobre los vínculos. Dijo, esto en verdad es una novela vincular. Hay una pareja que se está deshaciendo en el libro y yo no había pensado en la pareja que se estaba deshaciendo, había pensado en los robots, en la robotización. Entonces, bueno, la tecnología la tenemos inmersa en nuestra vida y convivimos como podemos y como mejor nos sale, tratando de ponerle límites. El libro es una forma de aceptar eso, de resignarse por un lado y de avisar por otro, o de advertirnos a nosotros mismos, a uno mismo, que de todas formas estamos atentos y tenemos la guardia alta y apostamos por lo humano, mientras la nube avanza como la nieve blanca del Eternauta, por poner un ejemplo. Tal cual, muchas gracias. Bueno, Luis, mi pregunta para vos es, el nombre del libro es Relatos Negros. Te quería preguntar cómo lo caracterizarías en conjunto y brevemente en qué tradición del cuento argentino sentís que te gustaría que ubicaran este libro. Bueno, en rasgos generales el libro, como anticipamos al comienzo, gira en torno a los distintos tipos de violencia posibles, sin agotarlos. Un aspecto determinante, pues dos de los relatos tienen que ver con ello, es que las víctimas son niños, seres indefensos. Es el abuso del poder sobre aquellos que no pueden afrontarlo de ninguna manera. Esto se podría extrapolar a cosas que nos suceden a los adultos también. Y en cuanto a qué inserción tiene la tradición argentina del subgénero, bueno, de por sí al apelar a esta fórmula se inserta dentro de la tradición muy larga del subgénero. En Argentina fue muy cultivado. De hecho, lo primero que se consideró en Argentina como perteneciente al subgénero es una novela del siglo XIX, que yo no recuerdo ahora el título, o sea, no es algo reciente, y fue cultivado por numerosos autores, ¿no? Toda la serie hasta nuestros días. En cuanto a que pueda ser considerado dentro del subgénero en Argentina, bueno, eso lo determinarán los lectores y para mí sería un alto honor estar al lado de nombres tan ilustres. Bueno, claro, ese es uno, pero después tenés
tenés también a otros autores, tenés a Art, también lo podemos sumar en parte de su obra. Son muchos y yo creo que sí, que hice por lo menos todo lo posible para que estuviera a la altura de alguno de estos maestros, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, y finalmente la última pregunta para Gabriela Kogan. A lo mejor es un poco técnico lo que le voy a preguntar y lo entienden solo los escritores, yo espero que no. Pero hay un juego interesantísimo en tu libro con la puntuación. Eso, les explico, según como el autor use la puntuación, le da velocidad al texto, lo detiene. Entonces, es como en la música, tenemos de pronto ritmos, tenemos silencios, el texto se acelera y para, hay síncopas, se vuelve musical. Entonces, bueno, lo que te quiero preguntar es ¿cómo lo trabajaste y qué buscabas? ¿Cuál era tu objetivo, digamos, en cada síncopa o en la velocidad? ¿Cómo respiraste ese libro? Bueno, me parece que el trabajo con respecto a la puntuación fue como volver a acercarme a los cuentos una vez que ya estuvieron como más o menos cerrados, fue como poder dialogar otra vez con los textos, a ver, más allá de la historia, qué otra cosa quería que dijeran. Lo que busqué en la mayoría fue como tratar de generar una sensación medio de asfixia en esta oscuridad, sumada más con la puntuación. Y también algo de jugar un poco con las reglas como más clásicas de la puntuación, para tratar de que quizás temas que son tan complejos o tan duros de leer y también de escribir y de ver y de escuchar, por ahí no sean como tan solemnes a la hora de eso, de que entren. Entonces, bueno, ese fue un poco el juego con la puntuación, de probar a ver qué tan disruptivo podía ser, sin dejar de respetar como las reglas básicas, y a ver si eso le podía dar como un poco más de fuerza a los textos. Bueno, muchas gracias, le agradecemos a todos, ha sido recontra interesante todo lo que nos han contado sobre el libro. Ellos están acá, van a firmar ejemplares, si ustedes quieren adquirir alguno de ellos, como ya les dije, están económicos y además se pueden pagar como ustedes quieran. Así que bueno, nada, los felicito, les agradezco por la confianza en la editorial. Ustedes me honraron a mí con su texto y yo me siento muy feliz de poder promocionar el libro de ustedes. Les damos un gran aplauso.